Un gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de campo eléctrico que dice así: una carga puntual Q igual a menos 8 nanocoulos se localiza en el origen de coordenada. Obtenga el vector de campo eléctrico en el punto P 1,2 metros para la componente X menos 1,6 metros para la componente Y. Para resolver este ejercicio, lo primero que voy a realizar es un plano cartesiano. En ese plano cartesiano voy a ubicar en el origen de coordenada la carga negativa de 8 nanocoulos. El origen de coordenada es el punto donde se intersectan o donde se encuentran los dos ejes coordenados, exactamente acá. Vamos a representar ahora este punto. Este punto, la componente X positiva de 1,2 metros, componente X positiva va del origen hacia la derecha. Vamos a suponer que ese punto está allí, 1,2 metros, y la componente Y es negativa, va del origen hacia abajo. Vamos a suponer que menos 1,6 metros se encuentra acá. Entonces, allí tenemos la componente X y la componente Y. Vamos a realizar una proyección desde la componente X hacia abajo y vamos a realizar una proyección desde la componente Y hacia la derecha. El punto donde se encuentran esas dos componentes es el punto en estudio, 1,2 metros para X menos 1,6 metros para Y. Cuando la carga puntual es negativa, tal cual como esta carga que tenemos acá, entonces las líneas de campo eléctrico van a fluir desde el punto en estudio hacia la carga. Si la carga puntual fuera positiva, entonces las líneas del campo eléctrico iban a fluir desde la carga hacia el punto en estudio. Ahora bien, este vector campo eléctrico tiene una magnitud que lo voy a identificar con la letra E. La magnitud del campo eléctrico no es más que el tamaño de este vector, y este vector tiene dos componentes. Una componente X, que la voy a identificar con la variable EX, y una componente Y, que la voy a identificar con la variable EY. Si nosotros conseguimos el valor de esta componente y el valor de esta componente, entonces hemos hallado el vector de campo eléctrico que nos están solicitando. Ese vector de campo eléctrico se va a representar de esta manera. ¿Cómo hacemos para conseguir la componente X y la componente Y? La componente X va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo. He colocado un signo negativo debido a que la componente X, su sentido es hacia la izquierda, y la componente Y va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el seno del ángulo. Nosotros necesitamos buscar la magnitud del campo eléctrico y necesitamos el ángulo para poder hallar dichas componentes. El ángulo es el que se forma entre el vector campo eléctrico y la componente X. Para nosotros poder hallar ese ángulo, entonces nos vamos a apoyar de la siguiente circunstancia. Si observas bien, aquí se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo nosotros le conocemos la distancia que hay desde este vértice a este vértice, que no es más que 1,2 metros. Y también conocemos la distancia que hay desde este vértice a este vértice, que no es más que 1,6 metros. Recuerda que las distancias son positivas. Aplicando razones trigonométricas, tangente del ángulo, entonces nosotros podemos hallar el ángulo que se está formando acá. Recuerda que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que serían 1,6 dividido entre el cateto adyacente, que sería 1,2.
Despejamos el ángulo. Nos quedaría de esta manera. Simplificamos metros con metros. Escribimos tangente menos 1 de 1,6 dividido entre 1,2. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y concluimos que el ángulo es de 53,13 grados. Por otra parte, para poder hallar la magnitud del campo eléctrico, vamos a necesitar la distancia que hay desde este punto a la carga puntual negativa. Esa distancia la podemos conseguir aplicando teorema de Pitágoras. Distancia, que la vamos a identificar con la letra R, va a ser igual a la raíz cuadrada de esta componente. Es indistinto la que coloquemos primero, de esta componente 1,6 metros al cuadrado más 1,2, que es esta componente acá, 1,2 metros al cuadrado. Si colocas 1,2 metros al cuadrado y después colocas 1,6 metros al cuadrado, no hay problema. Realizamos esta operación y concluimos que la distancia que tenemos desde el punto en estudio hasta la carga puntual es igual a 2 metros. Con esta distancia, entonces, vamos a poder conseguir la magnitud del campo eléctrico, que es lo que nos hace falta para poder hallar la componente en X y la componente en Y, ya que el ángulo lo conocemos. Vamos a buscar entonces la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico la obtenemos con la siguiente ecuación. Magnitud del campo eléctrico es igual a la constante electrostática multiplicado por la carga puntual dividido entre la distancia de separación de la carga puntual y el punto en estudio. Sustituyendo todos los valores, entonces quedaría de esta manera. La constante electrostática es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga puntual es negativa, pero cuando vas a buscar la magnitud de campo, no es necesario colocar el signo. Es más, no se debe colocar el signo cuando la carga puntual sea negativa y tú vayas a buscar la magnitud del campo eléctrico. Y la distancia de separación, la buscamos anteriormente, son 2 metros y lo elevamos al cuadrado. Realizando toda esta operación en nuestra calculadora, multiplicas 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 9. Le das igual en tu calculadora, ese resultado lo vas a dividir entre el resultado de esta potencia, que son 4 metros cuadrados. Al realizar todos esos pasos, entonces concluimos que la magnitud de campo eléctrico va a ser igual a 18 newton sobre coulomb. Como ya conocemos la magnitud del campo eléctrico y conocemos el ángulo, entonces vamos a poder determinar la componente X y la componente Y. Sustituyendo los valores para la componente X, nos quedaría que la componente X va a ser igual a menos 18 newton sobre coulomb, que es la magnitud del campo eléctrico, multiplicado por el coseno de 53,13. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y la componente X va a ser igual a menos 10,8 newton sobre coulomb. Procedemos de la misma manera para la componente Y. Sustituimos la magnitud del campo eléctrico, que es 18 newton sobre coulomb. Sustituimos el ángulo, que son 53,13. Realizamos esta operación en nuestra calculadora y la magnitud del campo va a ser igual a 14,4 newton sobre coulomb. De esta manera hemos hallado el vector campo eléctrico para este ejercicio. Ese vector campo eléctrico va a ser igual a menos 10,8 newton sobre coulomb, 14,4 newton sobre coulomb, que son las dos componentes de este vector, del vector campo eléctrico. Hasta aquí el ejercicio. No olvides comentar o darle like si este ejercicio es de ayuda para ti. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.